Bien, esta mañana quiero que hablemos de un ingrediente más en la vida de oración. Usted ya tiene que tener, espero, que memorizadas las cosas importantes que tenemos que tener en nuestra vida devocional, en nuestra oración. Y hagamos un recorderis. Lo primero que enseñamos aquí hace ya casi un mes y pico fue acerca de por qué orar. Sí, decía Juan 17, separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, y la oración es una de las formas de permanecer en Cristo, cuando nosotros permanecemos en Él, todo lo que hagamos realmente tiene un significado eterno, no algo temporal, es eterno. La segunda razón por la que nosotros tratábamos de decir es importante orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, movemos a Dios, hacemos que el cielo se mueva en favor de la tierra, y es importante que Dios bendiga lo que nosotros hacemos. Amén. Pero también aprendíamos que es importante para orar ser humilde. Si una persona no es humilde, realmente no ora. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a nosotros, antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar una decisión, a arrodillarnos y decir: Señor, esta es tu voluntad. Y eso es humildad. Preguntar a Dios qué quiere que hagamos es ser humildes y de reconocer que nosotros no tenemos la sabiduría, sino que es Dios, por lo tanto lo buscamos a Él. Se necesita ser humilde. Pero también veíamos que es imperativo, que es fundamental ser totalmente honestos. Y cuando hablo de ser honesto, no me estoy refiriendo a que usted le exprese a Dios en la oración las palabras que nacen de su corazón, aunque también tiene que hacerlo. Estoy refiriendo a que la honestidad y sinceridad de su vida tiene que ser acorde con lo que usted cree. Usted no se puede acercar a Dios si usted no vive como un cristiano y creer que Él va a responder sus oraciones. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Que las oraciones de los impíos, de los que no son santos, para Dios son inmundicia. Él no recibe esas oraciones. Dios no va a recibir nunca algo que venga de un corazón, de una vida que está en pecado. Ser honesto, entonces, implica que usted debe corregir siempre su vida, su manera de vivir, para poder presentarse ante Dios. Una parte fundamental de la oración es la confesión. Usted adora, usted le reconoce a Él, pero también usted le confiesa sus faltas, sus pecados, y pide: perdóname. Perdóname, Señor, por favor, ayúdame, mira esta debilidad. Eso es necesario hacerlo. Hace 8 días nosotros hablábamos de contemplar la belleza de nuestro Señor, no buscar en la oración la respuesta a una necesidad, sino buscar ¿a quién? A Dios, buscarlo a Él. Perdón, eso fue hace 15 días que hablábamos de eso. Buscarlo a Él, buscar a nuestro Dios. No solo ir a encontrar la respuesta a una petición, sino encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Recuerde lo que dice nuestro Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros a veces buscamos la añadidura y no a Dios. Buscamos lo que nos hace falta y no a nuestro Señor. Hace 8 días hablamos de la fe, que usted para orar necesita tener fe. Dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Usted necesita creer que cuando usted ora, quien le va a responder es Dios. Cuando usted está de rodillas, quien está escuchándole es Dios. Eso es fe. Amén. Ahora, todas esas cosas, yo sé que quizás usted ya las conocía, quizás ya las había percibido por experiencia en su vida, que era necesario tener estos elementos en su vida de oración. Pero aún así, la realidad para muchos de nosotros, quizás la realidad que usted está viviendo en este momento, es que su vida de oración no es lo que debiera ser. Usted probablemente ore una semana juicioso y a la siguiente semana ya desfalleció. Usted ora un mes juicioso y al siguiente mes ya no, porque es que me ocupé en esto, me ocupé en aquello, me enfermé, etcétera, ya no pude hacerlo, no, me quedó imposible. Y entonces, aunque sabemos que la oración es fundamental, aunque entendemos que hay unos principios que rigen la oración y que van a traer un beneficio para nosotros, no oramos de la manera que debiera ser.
no por ignorancia, porque sabemos la importancia de la oración, simplemente porque es un trabajo arduo orar. Implica una disciplina y hoy quiero hablar de disciplina en la oración. Así que el título de mi enseñanza esta mañana es orar persistentemente. Oramos, pero no lo hacemos con persistencia. No perseveramos durante mucho tiempo en la vida de oración. Tenemos una petición, tenemos algo en mente que sabemos que Dios es el que se va a mover, pero oramos un mes, oramos 2 meses y como que no vemos la respuesta y ya dejamos de hacerlo, dejamos de interceder. Los afanes de este tiempo, todo va en contra de nuestra vida de oración y entonces la persistencia no se logra. Y hay que persistir. Dice el apóstol Pablo: orad sin cesar. Oren sin detenerse, oren en todo tiempo, oren en todo momento. Y nosotros sabemos que esa es una orden para el cristiano, pero esa orden es una a la cual nosotros hacemos oídos sordos. Oramos, pero no todo el tiempo. Oramos, pero no con persistencia, no con insistencia. Yo quiero que usted hoy se convenza de la necesidad de orar persistentemente y que si en lo que llevamos ya 42 días completamos hoy de estar trabajando acerca de la oración, hablando acerca de la oración, usted ha tenido hay fallas, no he podido orar y oré como 5 días y a los siguientes 5 días el sueño estaba pesadísimo. No, una vez fue gripa y eso por la mañana, eso me sentía muy mal. Yo no sé cuál es la circunstancia, pero lo quiero motivar a que persista en la oración. Amén. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 18. Del versículo 1 hasta el versículo 8, y entonces présteme atención aquí a la lectura. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, está hablando el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero que a la luz de estos versículos usted entienda la importancia de orar persistentemente. Mire, hermano, no podemos ignorar que el tiempo pasa. A veces cuando oramos la respuesta de Dios tarda. Nuestra propia disciplina, nuestra propia manera de vivir hacen que la oración no crezca y no sea lo que debiera ser. La oración no crece como debiera crecer. Sí, pasan los años y estamos esperando: Señor, dame, Señor, responde, Señor, clamo por esto. Y al no verse la respuesta, lo más natural que sienten las personas, que podemos sentir usted y yo, es desánimo, desfallecer. Por eso es importante persistir. El Señor Jesús utiliza esta parábola para enseñarle a sus discípulos lo importante que es no dejar de orar, no dejar de interceder. Hay que persistir, hay que insistir en la vida de oración. Mire, hermano, no importa si no hay respuesta, no importa si se demora, si tarda, no importa si las circunstancias son adversas, no interesa. Usted necesita insistir, persistir, mantenerse firme en la oración. Amén. Quiero que miremos 3 cosas acá importantes. Yo siempre tengo 3 puntos, ¿no?, en mis mensajes.
Voy a cambiar, entonces voy a hacer después 4. Pero bueno, vamos a mirar 3 cosas aquí importantes acerca de esta parábola. Pero antes de entrar en la parábola, quiero que entendamos por qué orar siempre y sin desmayar. En segundo lugar, quiero que usted se fije, miramos la parábola, estudiamos la parábola, y en tercer lugar miramos fe en la tierra. ¿Habrá fe en la tierra? Entonces vamos con el primer punto de esta mañana. ¿Por qué orar siempre y sin desmayar? ¿Cuál es la importancia? Mira el versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa palabra también es importante en este versículo. ¿Por qué? Porque vincula lo que va a decir el Señor Jesús con lo anterior. Por lo tanto, si usted quiere saber por qué es importante orar siempre y sin desmayar, necesita mirar lo anterior que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué necesitamos orar siempre? Mire por favor ahí el capítulo 17 desde el versículo 20. El Señor Jesús está hablando, le hacen una pregunta acerca del final de los tiempos, le hacen una pregunta acerca de cuándo has de regresar. Le dice aquí, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los fariseos y los mismos discípulos estaban en cierta medida interesados en cuándo habría de consumarse, cuándo habría de realizarse todo aquello que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿En qué momento sería que el reino se establecería en la tierra? ¿En qué momento sería que vendría el Hijo de Dios en gloria con todo su poder y todas las naciones, los reyes de la tierra se iban a someter bajo su autoridad y dominio? Esa era una pregunta importante para los fariseos y para los discípulos. Este es el contexto que viene antecediendo a la parábola del juez injusto y de la viuda y del juez injusto. Y yo quiero que usted se fije acá en 5 cosas por las cuales usted tiene que orar siempre y sin desmayar. Ahí el versículo 20 y 21 del capítulo 17 dice, versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En primer lugar, usted necesita orar siempre y sin desmayar, porque la oración lo mantiene en el plan de Dios. Mire, cuando usted permanece en la oración, usted entiende qué es lo que está haciendo Dios, usted entiende dónde se está moviendo Dios, usted sabe a dónde quiere dirigirlo el Espíritu Santo. Cuando leemos nosotros esos versículos y esas palabras en la escritura que dicen, todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento, que usted no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, no hay una forma de determinar qué hacen los que son nacidos del Espíritu. ¿Cómo se concreta eso en nuestra vida? Cuando hay una absoluta dependencia del Espíritu. ¿Cómo? Orando es una de las maneras. Usted necesita permanecer en la oración, porque de esa manera usted entiende el plan de Dios. Mire, estos versículos, el 20 y el 21, hablan de una pregunta que están haciendo los fariseos, porque ellos consideraban que el reino de Dios era una institución política, nada más. Ellos estaban considerando que el advenimiento del Hijo de Dios, que el advenimiento del Hijo de David, el Señor Jesús, implicaba que ahora Israel iba a ser, como dice Deuteronomio capítulo 28, la cabeza y no la cola, que la nación de Israel iba a estar sobre todas e iba a gobernar. En este tiempo en que los fariseos hacen esa pregunta, están siendo subyugados, están bajo el dominio del imperio romano, así que en ese momento es más necesario todavía para ellos que el reino de Dios venga a la tierra. Ellos querían su libertad política. Ellos estaban no pensando en las cosas espirituales, sino en los asuntos políticos. ¿Cómo nosotros ahora ser una nación libre y mejor, una nación que gobierne a las otras? Ese era el plan. La pregunta de ellos responde a eso. Por eso ellos preguntan estas cosas. Ahora mire cómo responde el Señor Jesús. Dice, el reino de Dios, estoy en el versículo 20, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esta respuesta para esos fariseos yo creo que los dejó confundidos, perdidos, porque ya sabe usted, ellos estaban esperando era un rey que viniera con un ejército, un rey poderoso,
Ellos estaban esperando que el hijo de David tomara nuevamente el trono, se sentara en Jerusalén y dijera: aquí mando yo y nadie más, y el que se pusiera en contra le mando mis ejércitos y es destruido. Eso era lo que estaban esperando ellos cuando el Señor Jesús les dice: no vendrá por anuncio, es más, el reino de Dios ya está donde, aquí. Esa respuesta para ellos creo que los deja perdidos. ¿Por qué los deja confundidos? ¿Por qué los deja perdidos? Porque no entienden cuál es el plan de Dios. Usted, cuando vive en oración, usted comprende el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Usted recuerda cuando nuestro Señor Jesús nació y fue llevado al templo, Zacarías? ¿Sí? ¿Por qué Zacarías fue llevado? Y dice ahí la escritura: por el Espíritu. Dice: no, el Espíritu me dijo que no voy a morir hasta que mis ojos vean la salvación de los judíos. ¿Por qué él sí vio? Un hombre que permanece en la presencia de Dios, un hombre que ora, un hombre que entiende el plan de Dios a la luz de estar constantemente orando, buscándole a Él, entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Los fariseos no. Hermano, usted necesita orar para que entienda el plan de Dios para su vida, para que entienda el plan de Dios para su familia, para que entienda el plan de Dios para su iglesia, para que comprenda el plan de Dios en la localidad, en la ciudad, en el país, en el mundo. Usted necesita orar, amén, y perseverar en eso. En segundo lugar, quiero que mire el versículo 22 y el versículo 24. Dice: y dijo a sus discípulos. La primera pregunta la hicieron los fariseos, así que el Señor respondió ¿a quiénes? A los fariseos. Pero la segunda pregunta, bueno, no segunda pregunta, más bien los siguientes versículos hablan de lo que el Señor le dice a los discípulos. Dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, en segundo lugar, la oración nos preserva del error. Una persona que permanece en oración no solamente entiende el plan de Dios, entiende cuál es el error. Mire, los discípulos también estaban interesados en esto de cuándo vendrá el Señor Jesús, cuándo vendrá, cuándo será todo esto. Sobre todo ellos estaban también esperando ese advenimiento poderoso del Hijo de Dios. Pero entonces el Señor aquí hace unas advertencias. Mire el versículo 23, dice: y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. ¿Por qué ellos podían, los discípulos, por qué podían ser engañados? Por el anhelo. Mira el versículo 22: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. El anhelo de ver la presencia de Dios, el anhelo de tener relación con Dios, el anhelo de poder escuchar palabra de Dios, podía engañar a quienes, a los discípulos. Eso también lo puede engañar a usted. Usted desea tener una experiencia con Dios, usted desea que Dios le hable a su corazón. Por lo tanto, usted está atento a ¿quién dice por aquí? Mire aquí, mire allí, aquí sí está, aquí se está sonando, aquí está escuchando. Todos anhelamos. Mira, ahorita cantamos una canción: estoy aquí desesperado por ti, con un corazón sediento, porque esa es nuestra realidad. Hemos probado un poquito de la gloria de Dios y queremos más. Pero qué peligroso puede ser eso, porque habrán engañadores, entre esos el enemigo, que vendrá disfrazado como ángel de luz, a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes estaban esperando. ¿Cómo usted se guarda del error? Oración, mi querido hermano. Usted necesita permanecer ¿en dónde? En el lugar secreto, orando de rodillas. Y dice ahí el versículo 24: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Yo quiero que ustedes vean estos versículos. No piensen en este versículo que
el Señor Jesús vendrá como un relámpago fuerte y todo. No, la imagen y la parábola, bueno, la metáfora que está haciendo nuestro Señor Jesús acá es la siguiente: un relámpago que sale del oriente hacia el occidente o hasta el occidente, ¿quién lo ve? ¿Quién? Pues todos. Sí, eso es un relámpago, aparte del ruido que hace, la luz, todo el mundo vemos un rayo porque está en el cielo, en un lugar visible. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús? Cuando yo venga, se darán cuenta. No es que alguien les diga, mírelo aquí, mírelo allá. No, ustedes se van a dar cuenta porque será evidente y visible. Ahora, yo quiero que usted comprenda que eso será visible para quienes, para los que viven en el lugar secreto. Ahorita usted va a descubrir algo importante en los versículos que siguen. Usted necesita orar para ser consciente cuándo son los tiempos de la venida del Señor Jesús. ¿Cuándo es ese momento? La Escritura nos da señales, pero a veces las ignoramos. Usted necesita orar para ser guardado del error. Sigamos adelante. Mire, la tercera razón por la cual hay que orar siempre y no desmayar. Mire el versículo 25, vamos a leer hasta el versículo 30. Dice así: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Eso es como un paréntesis. El Señor Jesús primero está hablando del tiempo futuro, pero aquí está hablando ya de un tiempo futuro pero cercano, su muerte, está hablando de eso. Siga el versículo 26, dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Y presten mucha atención a esto: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La tercera razón por la cual usted necesita permanecer en oración es porque la oración lo mantiene enfocado. Mire, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Todo eso tiene una relación acá muy importante para nuestras vidas. Escúcheme esto. Él da dos ejemplos del juicio divino, primero en el diluvio, no, primero en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue? No, primero el diluvio, después Sodoma y Gomorra, sí, era así. Y dos ejemplos, y la característica de las dos épocas es la misma. Se estaban casando, estaban haciendo negocios, estaban ocupados en sus afanes, y aunque Noé predicó, nadie le hizo caso. ¿Qué pasó con Sodoma? Exactamente lo mismo. Estaban casándose, negociando, yendo de aquí para allá con sus afanes y sus ocupaciones. Cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, imagínense, tal era el desenfoque que tenían, que querían era cometer ultraje contra ellos, en lugar de entender: Dios está en medio de nosotros. La oración lo mantiene enfocado. Mire, hermano, el mundo, los afanes de este mundo, todo eso que hay que hacer, que hay que tener, que hay que buscar, que hay que hacer, que hay que tener, que hay que buscar, que hay que estudiar, que logre, que si usted no hace, todo eso va en contra del enfoque que debemos mantener, que es esperar la venida del Señor Jesús. Reitero, no le estoy queriendo decir que no estudie, que no trabaje, que no busque su progreso. No, eso hay que hacerlo. Pero el principal, lo primordial que debe haber en nuestra vida debe ser ¿quién? Dios. El anhelo de su regreso. Estas personas, tanto los que estaban antes del diluvio como los que estaban en Sodoma, todos ellos estaban desenfocados. Miren los que dicen los versículos. Versículo 27: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Acaso es que eso no es lo que hacemos nosotros? Sí, nosotros también comemos, bebemos. Probablemente ese beber ahí se refiere al estar en borracheras, ebriedad. Pero bueno, eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero comemos, también nos casamos. Mire el versículo 28, dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Muchas de esas cosas nosotros hacemos.
El error de ellos es que perdieron la perspectiva del plan de Dios, perdieron el enfoque de su regreso. No pudieron discernir el tiempo que les estaba llegando. Mire, hermano, lo mismo le puede pasar a usted. Ocupado en los afanes de este siglo, ocupado en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, totalmente consumido por esto, y usted no sabrá cuándo viene el Señor Jesús. Acá dice el versículo 30: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que va a estar tan preocupada que ni se dará cuenta que el Señor Jesús, aunque será como un relámpago que todos verán, hay gente que quedará. ¿Qué pasó? Hay un cuento por ahí que dicen algo que se llama la abducción, y es que supuestamente los extraterrestres vienen y raptan a uno y por allá se lo llevan, no sé, un mes, 15 días, un día, y después lo vuelven a dejar acá. Y algunos en esa época estarán diciendo: oiga, los extraterrestres existen porque mire, se desaparecieron. Algunos estarán pensando semejante barbaridad en lugar de ver y entender: Cristo se llevó a los suyos. Algunos estarán así. Mire, hermano, la oración lo mantiene a usted que enfocado en lo que es. Aunque hay que trabajar, aunque hay que edificar, aunque hay que comer, aunque hay que estudiar, usted no puede perder el enfoque. Escúcheme, cuando nosotros estamos ocupados en nuestro estudio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, y solamente oramos 5 minutos porque: Señor, tú entiendes que tengo que progresar, yo sé que tú quieres que yo sea bendecido. Cuando pensamos de esa manera, estamos muy desenfocados. Usted necesita estudiar, trabajar, ocuparse en las cosas que son necesarias para vivir bien en este mundo, pero no puede dejar de buscar a Dios, y no pueden ser 5 minutos, mi querido hermano. No puede ser así. No pierda el enfoque. Mire lo que le pasó a los de Sodoma, a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Mire lo que le pasó a la población antes del diluvio. Totalmente perdidos, confundidos. Vino el juicio y no se dieron ni cuenta. Usted necesita orar para no perder el enfoque. Amén. Bien, siguiente. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 33. Dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordado de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Amén. No solamente la oración nos mantiene enfocados, sino que la oración nos ayuda a darle el valor real a las cosas. Mire, el Señor Jesús dice aquí: todo el que esté en la azotea no descienda a su casa, allá al cuarto, a sacar las cosas valiosas, a buscar sus bienes. No. El siguiente, el versículo 33 dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, la vida, los bienes. Y coloca un ejemplo: la mujer de quién, de Lot. Usted recuerda, Lot salió, la ciudad estaba ya con el juicio de Dios estaba descendiendo sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y ella qué hizo? Miró atrás, y ese mirar atrás era el anhelo de su corazón. En realidad su cuerpo se estaba yendo, pero su alma estaba ¿dónde? Allá. Ella no quería irse, ella anhelaba esa ciudad. Por eso quedó convertida en una estatua de sal. Por eso, hermano, a veces nosotros le damos valor a las cosas que no tienen un valor significativo. Colocamos el reino de Dios, colocamos a Cristo, colocamos el tiempo de oración, el tiempo que yo estoy con Dios ahí sentado o de rodillas, etcétera, como usted lo haga, lo colocamos en segundo, tercer plano, por encima, por debajo de nuestro trabajo, por debajo de nuestro estudio. No valoramos las cosas en lo que son. Hay gente que está dispuesta a perder todo menos su casa, y eso incluyendo su vida devocional. Hay gente que no tiene ningún reparo en dejar de orar un mes, pero no dejan de ir a trabajar. Hay gente que nunca llega tarde a su trabajo, pero esos no oran lo que deben orar todos los días.
Hay gente que es excelente en sus responsabilidades, muy bien, pero en la lectura de la palabra, en el dar sus diezmos, no hay disciplina. Y simplemente es porque no valoramos las cosas como debe ser. Lo más valioso para nosotros es un bien material. Lo más valioso para nosotros puede ser, como dice ahí el versículo 33, nuestra propia vida. Dice aquí, todo el que procure salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Oye, este versículo es rarísimo porque todo, ¿cómo así? O sea, que no nos cuidamos y ¿cómo es que se llama esto? El sentido la autoprotección y todo eso que nosotros tenemos, que no queremos morir, que cuando nos duele algo inmediatamente queremos salvarnos porque no queremos el dolor. Aquí dice, todo el que procure salvar su vida la perderá. Todo el que busque solamente las cosas materiales e inclusive la vida terrenal, que la valore más que lo espiritual, más que a Cristo, está desenfocado, está confundido. ¿Cuál es el remedio para eso? Ore, mi querido hermano. ¿Sabe? Cuando usted dice, y escúcheme esto que es importante para su vida y le va a dar un secreto para crecer espiritualmente. Cuando usted decide dedicar diario, yo sé que tengo que trabajar, yo sé que tengo unas responsabilidades que cumplir, sé que es importante, no puedo ser irresponsable, no puedo dejar de prepararme ni estudiar, etcétera, etcétera, pero no voy a dejar de orar, Señor. Cuando usted hace de esa manera las cosas, usted le está dando el justo valor a las cosas. Esto quizás le implicará, tengo que estudiar y que trabajar y además orar, uy, me toca dormir menos. Pues duerma menos, mi querido hermano, porque si usted ama a Cristo y le da el valor a Cristo como lo más importante, usted no va a dejar de buscar a Cristo todos los días. Pero si usted cambia eso, déjeme decirle que usted es materialista. ¿Por qué? Porque ama más las cosas materiales que a Dios. Aunque usted piense que no es materialista porque no quiere ser rico. No, yo no quiero ser rico ni paso por encima de la gente. No, el simple hecho de no buscar a Dios por encima de las cosas materiales ya nos hace materialistas. ¿Estoy siendo claro, mi querido hermano? Usted necesita orar para dar el valor justo que se merecen las cosas. Mire, uno de los secretos que ahorita en mi vida personal he tratado de descubrir es cómo valorar a Cristo. He orado, mire, mi oración es así: Señor, enséñame a valorarte como lo más precioso, Señor Jesús. Que cuando yo me acerque a tu presencia, no te busque porque me puedas dar algo, simplemente te busque porque eres lo más valioso y hermoso que hay en la tierra, en el universo. Que mi vida se enfoque a esto. He estado orando, Señor, que el Salmo 27, ese es el versículo 3, 4, se haga realidad en mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Eso yo lo he vuelto en una oración para mí. Señor, enséñame a valorarte. Que sea más importante tu presencia, que seas tú más importante que el ministerio, que la función que hago en la iglesia. Que seas tú más importante que cualquier otra cosa en este universo. Que aprenda a deleitarme y a gozarme en ti, Señor. Cuando usted logre eso, cuando Dios lo lleve a ese nivel, nada lo va a preocupar de las cosas materiales, porque usted tiene lo más valioso, que es ¿quién? Cristo. Amén. Dice la parábola de la perla de gran precio. Usted recuerda esa parábola, ¿no? Dice que un hombre fue y encontró una perla de gran precio, y el gozo de haberla encontrado, ¿qué hizo él? Fue y vendió todo lo que poseía. ¿Por qué? Por esa perla. Igual sucede con el terreno, el tesoro escondido. Recuerda, encontró un tesoro, lo dejó ahí, fue y vendió todo porque encontró un tesoro. Ahora, lo más importante no era el tesoro, el gozo que ese tesoro le producía a él. Usted necesita gozarse ¿en quién? En Cristo. Deleitarse en Él. Que todas sus necesidades, ambiciones, deseos, sueños estén en Él satisfechos. Cuando usted encuentre eso, usted encontrará toda la paz que necesita. Hermano, nada lo va a preocupar, créanme, se lo estoy diciendo porque así será. Amén. Bien, y quinta razón, mire, hasta ahora estamos en el primer punto. Quinta razón
para que usted ore constante, persistentemente, sin desmayar. Versículo 34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Y entonces últimos versículos hablan acerca de cómo se va a dar ese momento cuando venga el Señor Jesús a arrebatar a sus hijos, a llevárselos. Y entonces acá dice que dos estarán durmiendo y uno se va y el otro se queda. Dos estarán en el campo, uno se va y el otro se queda. Dos estarán en un molino, creo que dice acá, ¿sí? Moliendo, y uno se irá y el otro se quedará. Bueno, ¿cuál es el criterio para que uno se vaya y el otro se quede? ¿Cómo es que Dios escoge? ¿Cuál es el propósito? Primero es la elección absoluta y soberana de Dios de llevarse a este y dejar a aquel. ¿Quién escoge eso? Dios. Pero ¿cómo esa elección se hace real en usted? ¿Cómo se valida esa elección en nosotros? En la oración, en la búsqueda constante de Dios, en entender su plan, en no desenfocarnos, en estar cuidándonos del error. Recuerde usted aquí la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes estaban esperando que llegara ¿quién? El esposo. Hasta ahí todas iban a entrar a las bodas. Hasta ahí todas tenían la posibilidad de disfrutar con su novio, con el esposo. Hasta ese punto no había ninguna discriminación entre la una y la otra. Pero el aceite se va acabando. 5 tienen aceite suficiente y otras 5 están... No, nos queda poquito, mire, se nos está acabando el aceite, mire, se está yendo esto, llega el novio y nosotros no vamos a poder tener aceite. Por favor, compártanos. Escúcheme, llegó el novio, ellas estaban comprando aceite y se quedaron las 5 que tenían aceite desde el comienzo. ¿Cómo se comprueba usted? ¿Cómo comprueba usted que usted es un elegido? ¿Cómo se demuestra eso? En su dependencia absoluta de Dios, en su búsqueda intensa de Él. No es que yo soy elegido, Dios me decidió salvarme a mí y ya no hago nada y ya voy al cielo. Olvídese, el que es elegido y es escogido por Dios, busca a Dios, clama por Él, intercede por Él. Su alma canta: estoy aquí desesperado por ti, con un corazón sediento. Ese es el clamor de ¿quién? Del elegido, del escogido. Así que cuando venga el novio, cuando venga el Señor Jesús, encontrará a esos diciendo: ven, te estaba esperando, no me perdí tu regreso, porque te estaba esperando. Pero hay algunos que estarán desenfocados, que buscarán: venga, compártame de lo que usted tiene para que no me falte a mí. No, esto no se puede compartir. Hay cosas que no se pueden compartir, que son netamente personales y que usted no puede: venga, que me ayude. No, Señor. ¿Por qué se quedan unos y se van otros? Porque esos perseveran en lo que Dios ha hecho en ellos. Dios me escogió, yo persevero en eso que Dios ha hecho en mí. No voy a dejar de buscarlo, no me pierdo el plan de Dios, no ando confundido en las cosas del mundo. Recuerde las palabras de Pablo a Timoteo: el que se hace servidor de Cristo no se enreda en los negocios del mundo, al fin de agradar a aquel del que lo tomó por servicio. A esto es lo que dice: usted no se puede enredar, porque es como esa virgen que está confundida, se quedó sin aceite y no se dio cuenta que ya está por llegar. El último versículo dice: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Dónde? La pregunta es: ¿dónde pasará esto que uno se va y otro se queda? Y el Señor responde igual como en el versículo 24, como el relámpago, dice: donde esté el cuerpo, el cadáver, allí se juntarán los chulos. ¿Usted sabe cómo funcionan los chulos? Esas águilas son los chulos, ¿sí? Entonces hay un cadáver, animal muerto, y usted se ve que empieza, uno solo encuentra el cadáver, y ese empieza a dar giros. Dicen que esos animales pueden ver a 10, 15, 20 kilómetros de distancia. Cuando uno de esos ve que otro está dando vueltas, dice: allá hay comida.
Y entonces donde había uno, ahora hay 30, 40, 50. ¿Cómo se dan cuenta? Pues porque están pendientes. Escúcheme, el que conoce la voluntad de Dios, el que permanece en oración, sabrá cuándo viene nuestro Señor Jesús. Amén. Usted necesita orar. Usted necesita orar persistentemente, porque conocerá el plan de Dios, porque mantendrá el enfoque, porque entenderá cuándo Él llegará, porque usted no se dejará engañar. Amén. Usted necesita orar persistentemente. Aquí yo tengo que hacerle una pregunta. ¿Está convencido que necesita orar siempre? Amén. Dígale al que está a su lado, ¿sí está convencido o no? ¿Por qué les hago esto? Porque es que aquí voy a seguir con el segundo punto y el tercer punto de la enseñanza. Imagínense, hasta ahora voy con el segundo punto, pero ya le di los motivos y las razones por las cuales usted necesita orar siempre. Mire, no podemos desmayar. Amén. Ahora sí pasemos entonces, segundo punto, miremos la parábola. Entonces hay tres personajes en la parábola. El primero es el juez, segundo la viuda, y tercero, Dios. Mire lo que dice ahí versículo 2, dice 18 capítulo 2, capítulo 18 versículo 2, dice: había en una ciudad un juez. Vamos a ver el primer personaje. ¿Cuáles son las características del primer personaje? Ni temía a Dios, ni respetaba a ¿quién? Bueno, la característica y la descripción que hace nuestro Señor Jesús es colocar a la persona más indigna como juez. Un juez, alguien que tiene que hacer juicio, que decir entre buenos y malos cuál es el que tiene la razón, decretar justicia, etcétera, dar sentencia. Uno que es injusto, que no teme a Dios y que además no respeta a quién. Ah, hombre, para los que estaban escuchando esta parábola, esto era una cosa totalmente extraña. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la ley, los que debían ser nombrados jueces debían temer a Dios. Debían respetar además al pueblo. No podían ser cualquier tirano por ahí. No, debían ser hombres que temían a Dios. Eso los iba a ayudar para poder hacer su tarea bien. Entonces, primer personaje, un juez injusto, ni teme a Dios ni respeta. Ahora mire el segundo personaje. Dice, versículo 3: había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, la viuda es uno de los personajes en la Biblia, no solamente en esta parábola, sino que en la Biblia es sinónimo de alguien que tiene totalmente desprotección, alguien que está que no se puede valer por sí misma, que necesita la misericordia de los demás. Esas son las viudas. Por eso usted encuentra en Salmos, en Proverbios, en los profetas, que Dios es el defensor de las viudas y de los huérfanos y del extranjero. ¿Por qué? Porque en esa época en Israel las viudas, los huérfanos no tenían quien los defendiera, así que Dios dijo: yo los voy a defender. La ley decía que cuando había una viuda, cuando había un huérfano, el pueblo debía ayudarles, la familia debía ayudarles. Pero cuando hay injusticia, los que llevan más la carga, los que sufren más, son aquellos como la viuda que no tienen quien los defienda. Así que tenemos un hombre injusto, totalmente injusto. Tenemos una persona sola, que no se puede valer por sí misma, que necesita la ayuda. Dice el versículo 3: la cual venía a él, al juez injusto, diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y parece ser que la viuda estaba sufriendo el maltrato de alguien. Y entonces ella, ¿a quién podía recurrir? No tenía un esposo que le defendiera, no tenía a alguien que le ayudara, así que ella va al juez, quien se supone que hace justicia, y le dice: por favor, hazme justicia. Mira, denuncio a este porque está abusando de mí, necesito que me hagas justicia. Hasta ese punto usted podía concluir: ese juez no le va a hacer justicia. Ni teme a Dios, ni respeta a ningún hombre, mucho menos a esta pobre mujer que no tiene quien la ayude ni quien la defienda. Eso sucede. Ahora, mire lo importante aquí de esta parábola. Dice, versículo 4: y él no quiso por algún tiempo. ¿No quiso qué? Hacerle justicia. Pero después de esto, dijo dentro de sí. Mire la actitud del juez injusto: aunque no temo a Dios, aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre, se reafirma su injusticia, lo malo que es. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me tiene fastidiado, me tiene cansado, todos los días hágame justicia. Venga, señor juez. Iba a almorzar y se la encontraba, iba a desayunar y se la encontraba, iba a acostarse y se soñaba con ella. Ay, para que esta señora no me moleste más, dice aquí, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Un hombre injusto, totalmente perverso, que no teme a Dios, un impío. Eso es lo que está queriendo decir el Señor Jesús. Y además de impío, malo, porque no respeta a ningún hombre. Hace justicia a una persona que necesita, la viuda. ¿Por qué? Porque estaba como la gotera. Todos los santos días, señor juez, ¿se acuerda de mí? Y le mandaba una tortica, señor juez, hágame justicia. Y después él estaba por allí, señor juez. Y después se encontraba por ahí la esposa del señor juez. Dígale a su esposo, y esta señora me tiene cansado. Y aunque yo no soy bueno, aunque yo no temo a nadie, punto, le voy a hacer justicia porque ya me tiene aburrido. Mire esa parábola del Señor Jesús. Un hombre, ¿qué hace? Ahora mire cómo concluye. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Así que aquí es donde está la clave de esta parábola. En las palabras del juez injusto. Él no quería hacer justicia, pero la persistencia de esta viuda lo obligó a hacer justicia. Y ahora esto cómo se aplica espiritualmente. Dice, versículo 6 y 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? A ver, comparemos. Juez no temía a Dios. Dios es Dios. El juez no respeta a hombre. Dios ama al hombre. El juez, porque la viuda estaba cansona, le hizo justicia. Dios, que es bueno, que ama al hombre, ¿va a hacer justicia? ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi querido hermano? Amén, diga claro que va a hacer justicia. Pero usted no puede pensar que Dios va a hacer justicia solamente, Señor, hazme justicia y no oro más. No, aquí también está y es fundamental persistir. Dice ahí el versículo: hará justicia a sus escogidos que claman día y noche. Mi querido hermano, la fe nos dice yo oro y Dios hará, pero aquí también nos coloca un equilibrio. Clame, busque, intercede, luche por eso que está buscando, porque Dios le va a hacer justicia. Él no es malo, Él no es perverso, va a hacer justicia. Aleluya. Otra razón más para orar persistentemente. No solo los 5 puntos que vimos hace un momento. No, esto Dios va a responder. Si yo insisto, si yo clamo a Él día y noche, va a responder. ¿Se va a tardar? Esa pregunta es retórica. No. Él responderá cuando Él sepa que tiene que responder. Él responderá cuando te conviene que Él responda. Amén. Mire, hermano, la tardanza, y hago un paréntesis aquí, en la respuesta a las oraciones no es un problema de Dios, es un problema de nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo nosotros necesitamos la respuesta. Nuestro tiempo es imperfecto, así que cuando usted siente Dios no me responde, usted debe saber, no estoy ajustado al tiempo de Dios. Ese es el problema. No es otro, no es que Dios se tarde, no, yo no estoy ajustado al tiempo y al plan de Dios. Él no ha respondido porque Él sabe cuándo es justo y correcto responder. Amén. Bien, hasta ahí vamos con el segundo punto. Tercer punto, hermano. Versículo 8. Os digo, y está hablando de lo anterior, que pronto les hará justicia Dios. Y aquí me interesa este pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano,
La oración persistente revela fe. La oración persistente revela confianza. Y esa pregunta de nuestro Señor Jesús, ¿sabe de qué está diciendo? Cuando yo regrese, ¿hallaré gente que todavía esté esperando mi regreso? ¿Hallaré gente que todavía esté en el lugar secreto diciendo, ven Señor Jesús? ¿Hallaré gente que todavía esté buscándome y diciendo, haz justicia? Esa es la pregunta que está haciendo el Señor Jesús. Usted no puede entender este pasaje desligado de todo lo anterior. No, ese hallar fe en la tierra se refiere a la oración persistente e insistente. Y mire cómo nos cuesta a nosotros, hermano, orar sin desanimarnos. Cómo nos cuesta a nosotros orar, aunque la respuesta, ya le dije hace un momento, se tarde bajo nuestra perspectiva. Decimos, yo creo que el Señor Jesús viene, pero nuestra vida no demuestra ese anhelo de su regreso. Estamos enredados, ocupados. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Mire, despiértense pilas, ya la noche está avanzada, el día se acerca. ¿Cuál día? El día de su regreso. Y lo decía hace 2000 años. Ya está cerquita. Entonces los cristianos de ese momento, y sobre todo los de Tesalónica, cometieron un error de, no, ya va a venir Jesús, ¿para qué trabajamos? No, pues ya no trabajemos, ya no es necesario. Tanto que Pablo tuvo que corregirles, no, el que no trabaje, que no coma, porque hombre, a ver. Pero también hay una enseñanza. Si yo creo que mi Señor ha de regresar, debo vivir de acuerdo a ese retorno, anhelándolo. No me voy a enredar, hermano, en cosas de la tierra que me van a sacar de lo que debo hacer aquí. No puedo hacerlo. La pregunta de nuestro Señor Jesús hoy también es para usted. Cuando Él venga, ¿hallará fe en usted? Cuando Él regrese, ¿hallará fe en su vida? Usted estará todavía de rodillas diciendo, ven Señor Jesús. Cosa que Él lo encuentre ahí arrodillado y le diga, ya llegué, hijo mío, vámonos. Y usted, aleluya, te estaba esperando. O llegará y usted estará cansado, trabajando, ocupado, no se dará ni cuenta. ¿Hallará fe el Señor en la tierra cuando regrese? Persistir en la oración, persistir, insistir. No podemos dejar de orar, mi querido hermano. Usted necesita sacrificar su carne. Hay personas que dicen, no, es que todos los días madrugando y el fin de semana también madrugar. Hermanos, si vamos a buscar a Dios, hay que buscarlo a Él. Amén. Hay que interceder, hay que dedicar tiempo. Y cuando usted tenga esas posibilidades de orar más, ore más, porque eso es lo más importante. A veces le damos más tiempo a nuestro descanso, a nuestro cuidado de la salud, a nuestro trabajo y a nuestro estudio, y nos olvidamos de Dios. Entran los muchachos a la universidad y no es que tengo tantos trabajos y yo no puedo quedarme en la universidad. Y no, perdónenme, primero es Dios. Él fue el que le permitió entrar a la universidad. Así que hónrelo y diga, no voy a fallar. Así me toque dormir menos, pues Señor, tú me aumentarás mis fuerzas, porque yo necesito buscarte a ti. No puedo que ese mundo en la universidad me enrede. Oran algunos, Señor, dame un trabajo, y después de que están trabajando, no es que toca trabajar y cumplir, porque yo, entonces por eso dejo de ir a la iglesia, dejo de buscar a Dios. Perdóneme, dele la honra a Dios que le corresponde. Quizás le toque sacrificarse, pues sacrifíquese, hermano. Búsquelo a Él intensamente y Dios lo va a bendecir, le hará justicia. Póngase en pie, hermano. Y quiero que cierre sus ojos. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón y que usted entienda entonces en este punto que yo necesito orar insistentemente.
Si usted se da cuenta que ha fallado en su oración, diga: Señor, perdóname, mira, perdóname, porque yo he creído que solamente haciendo una tarea de un ministerio o solamente yendo a la iglesia ya es más que suficiente. Perdóname, Señor. Dígaselo, porque usted necesita orar insistentemente. Mire, hermano, usted debe tener allá en su alcoba, en su cuarto, bueno, en su lugar secreto, ese piso debe estar marcado, porque sus rodillas están haciendo mella en ese piso. Así debe ser, hermano. Si no es así, estamos fallando. Estamos fallando, porque decimos: Señor, revélate a nosotros, pero nosotros no le buscamos como debe ser, intensamente, con persistencia. Quizás usted tiene una petición en su corazón: Señor, dame esto. Una de las oraciones que yo he hecho es: Señor, revélate a mi vida, necesito conocerte más. Yo no puedo orar eso una vez y ya dejar de buscarle. Yo no puedo orar eso hoy y de aquí a 5 años nuevamente acordarme: ay, Señor, ¿verdad? Quiero amarte más. No, eso debe ser algo diario, clamando intensamente. Papá, mamá, si sus hijos están perdiéndose en el mundo, usted debe doblar rodillas persistente e insistentemente y decir: Señor, dame mis hijos. Señor, ellos, ten misericordia y tráelos a tus pies. Esa debe ser su oración todos los días. No puede usted dejar de hacerlo, hermano. No puede dejar de hacerlo. Si usted descubre que su vida espiritual está fracasando, si usted descubre que todavía soy esclavo de pecados, si usted descubre que yo voy a la iglesia pero no encuentro, yo escucho ya que el pastor dice que se deleita en Dios, yo no sé ni qué es eso, pues insista, dígale: Señor, háblame. Señor, necesito ver. Respóndeme, Señor, quiero conocerte. Señor, háblame, por favor, todos los días, y usted va a ver la gloria de Dios, hermano. Pero insista, no se desenfoque. Organice su agenda, su día, piénselo. Yo no puedo, usted no puede, mi querido hermano, creer que va a desarrollarse espiritualmente fuerte, fortalecido, si usted no dedica tiempo a la oración. No puede pensar que va a crecer, hermano. No, usted necesita constantemente orar todo tiempo, en todo momento, y Dios se va a mover. Dios le va a bendecir. Dios